de los barrios más bajos de Londres a los más altos de Hollywood. La historia de un hombre de baja estatura que cautivó a todos en el papel de un vagabundo. Su nombre, Charles Chaplin. Año de 1920. Charles Chaplin brillaba en el mundo del cine. Vivía uno de sus mejores momentos como actor. Todo el mundo le adoraba. Era una gran estrella y recibía cientos de cartas de admiradoras. Hasta hoy, a más de 130 años de su nacimiento, sus actuaciones siguen estando presentes con su inconfundible rostro. Pero esto no siempre fue así. Este gran personaje tiene una historia triste en la que tuvo que enfrentarse a múltiples retos en su vida, mismos que lo consolidaron como actor y personaje. Año de 1889, poblado de East Lane, Walworth, Inglaterra. En uno de los barrios más pobres de Londres, nacía Charles Chaplin. Sus padres fueron cantantes y actores de variedades en los barrios de Londres. Nunca tuvieron un gran reconocimiento. Se dice que el talento de Chaplin lo heredó de su madre, Hannah Healy, hija de un zapatero. Era de baja estatura como Chaplin, además de graciosa y con una agradable voz. Durante los primeros meses de vida de Charles, él y su familia atravesaron por malos momentos debido al alcoholismo de su padre, hasta que los abandonó y su madre se vio obligada a mantener por sí sola a Charles y a su hermano. Después su salud mental se entorpeció y tuvo que dejar a sus hijos en orfanatos. Pronto el pequeño Charlie estaría solo y viviría la mayor parte de su infancia en orfanatos, y tuvo que trabajar siendo muy pequeño en las calles de Londres para poder mantenerse. Se convirtió habitualmente en un niño de la calle, un vagabundo. ¿Cómo entonces este niño con una infancia terrible logra convertirse en el actor más reconocido de la historia del cine? Llega al final de este video y descubre la fascinante historia de Charles Chaplin. Año de 1894, cuando Charles Chaplin tenía 5 años, hizo su debut imitando la voz de su madre en un pequeño teatro ambulante. El público quedó maravillado con tal peculiar actorcito. Le llovieron los aplausos. La madre de Charlie trabajaba amenizando centros nocturnos y de teatro, pero su voz comenzó a fallarle, así que se retiró pronto del medio. Después conseguiría trabajo empleándose como obrera en diversas industrias de Londres. El fracaso y la falta de dinero de parte de su madre trastornaron su salud mental, así que la familia pasó a vivir de una modesta vivienda a vivir en un asilo para indigentes, de tal forma que sus hijos Sidney y Charlie asistieron un tiempo a la escuela para niños huérfanos. En 1896, el Estado obligó a la madre a ser recluida en un sanatorio, donde no volvería a ver a sus hijos. Así que Charles y su hermanastro pronto quedarían desamparados. Charlie entonces comenzaría a tener diversos trabajos. Se hizo un niño de la calle, forjado en los barrios de Londres. Desde muy pequeño, desempeñó oficios como lustrador de zapatos y repartidor de periódicos. Siendo un pequeño supo lo que era el hambre y la pobreza. Sin embargo, al mismo tiempo, adquirió el sentido de la responsabilidad. Sabía que tenía que trabajar para poder subsistir. Pasó una infancia muy dura y vivió la mayor parte de ella en orfanatos. A los 7 años, el pequeño Charlie se unió a los South Lancashire Lads, un grupo de actores juveniles aficionados que hacían giras por los pueblos. Era un tipo de teatro ambulante. La calle sería su escuela como actor. En 1898, Charlie se enteró de la muerte de su padre, mientras él ya era un popular actor infantil de 9 años en los barrios de Londres. En esa época y a los 12 años, Charlie representó el rol de protagonista en Jim, The Romance of a Cagney,
y 4 años más tarde realizó una gira con The Painful Predicament of Sherlock Holmes. El año 1906 fue afortunado para el joven cómico. Se inició con un contrato en el Cassie Court Circus como una de las principales atracciones y finalizó con otro contrato para la célebre compañía de pantomimas de Fred Karno a sus 17 años, época donde surgiría el peculiar estilo de Chaplin, exagerando sus movimientos y actuando con pantomimas, estilo con el que forjaría su carrera como actor profesional a futuro. Durante esta época en la que el actor Mack Sennett en 1912 lo convenció para que se incorporase a su productora, la Keystone. Esto sería el trampolín para catapultar a Chaplin a una fama gigantesca, pues en 1913 llegaría a Hollywood a la edad de 24 años. La mala alimentación de niño y la desnutrición no favorecieron a que Chaplin sobrepasara el 1.65 de estatura de adulto, además de ser un hombre muy delgado. Hasta ese momento Chaplin supo cómo vender su imagen. Además supo sacarle provecho a su personaje explotando el lado que más le gustaba al público. Para esa fecha los niños lo imitaban, se vestían como él. Incluso se realizaban concursos para imitarlo. Se dice que Chaplin participó de incógnito en un concurso para imitar su propio personaje, donde curiosamente se quedó con el segundo lugar. En 1913 se estrenaba su primera película, Making a Living. En ese mismo año rodó 35 films de rollos cortos escritos y dirigidos por Sennett y el propio Charles. Por aquellos tiempos, él aún no era consciente de su fama, y un día al abordar un tren, la gente comenzó a saludarle. Eran tantas las personas que después él pensaría que algún famoso viajaba en ese tren, sin entender que el alboroto de gente era por él. En aquella época el cine estaba dirigido a la clase trabajadora. Eran salas malolientes, donde la gente acudía a liberar la tensión por el duro trabajo. Por eso las películas presentaban personajes que timaban a los ricos, se burlaban de la clase alta y de la policía, que en aquel entonces era muy estricta con la sociedad. Y los personajes de Chaplin, un chico joven, pobre y vagabundo, que se colaba en la clase alta, era del total agrado de la clase trabajadora. Chaplin interpretaba en cada uno un oficio o situación distinta. Se los bautizaría luego como Charlotte, Charlotte bailarín, Charlotte camarero, Charlotte panadero, Charlotte ladrón, etc. Interpretaba personajes acordes a las situaciones actuales del pueblo. Por ejemplo, en 1914 hubo una huelga de panaderos y aprovechó para hacer la película de Charlotte Panadero. Justo por aquella época inició el primer conflicto mundial, y Chaplin recordó que años antes había sido reclutado por su país, pero al ser una persona de tan baja estatura, decidieron que no era apto para la batalla, así que no lo consideraron como soldado. Librarse de esto fue de gran ayuda. Sus películas ya eran un éxito arrollador, y en 1915, la productora Essanay le robó a Sennett su estrella por un contrato de $1,500 a la semana. Actualmente era el equivalente a unos $40,000. Su primer gran sueldo a sus 26 años. Era una cifra fabulosa para un cómico de cine mudo, que en Keystone venía cobrando 10 veces menos. Con la productora Essanay, Chaplin pasó a escribir y dirigir los 14 films que rodó ese año. Su caracterización como vagabundo y al bigote falso nació de su creatividad. Al ser joven trataba de aparentar siempre mayor edad en las obras. Ese personaje lo inmortalizó, al grado de que otras productoras copiaban el personaje, pero sin el éxito de Chaplin. La celebridad de Chaplin y su personaje era ya universal. A principios de 1918, la First National contrató a Charlie Chaplin por la cifra récord de $1 millón anuales. Chaplin también dirigía sus propias películas. También la que se considera su primera obra maestra, The Kid, película cómica y conmovedora de cómo él, siendo un vagabundo, adopta a un niño abandonado y Chaplin se convierte en su padre, pasando por muchas aventuras. Los personajes que Charles interpretaba eran bastante creativos. Cada filme nuevo era sorprendente. Él mismo sería también cazador de talentos, cuando recluta a una hermosa joven de 20 años llamada Edna Purviance,
que trabajaba como camarera y la convierte en actriz. Apareció en el cine con él durante 10 años. Charles Chaplin, un actor sincero formado en las calles del pueblo y para el pueblo. Sin duda sus personajes eran parte de sus vivencias en las calles. Dirigía sus películas con gran pasión. No le gustaba hacer cortometrajes baratos. Realmente ponía énfasis en sus obras. Se tomaba su trabajo en serio. Su corta estatura y sus peculiares movimientos de baile lo hacían de lo más gracioso. Charles Chaplin simplemente era un genio. A los 35 años Chaplin decide contraer matrimonio por segunda vez. Sería en México en 1929 con la actriz Lolita McMurray. La unión duró solo 3 años. Ambos tuvieron 2 primeros hijos. Para ese entonces, Chaplin solo disfrutaba del éxito de décadas anteriores y participaba como director de otras obras. A sus 54 años, volvió a contraer matrimonio con una hermosa joven llamada Una, que permanecería a su lado el resto de su vida. En 1949 fue llevado al Comité de Estado, acusado de simpatizar con el régimen comunista soviético. Esto le trajo problemas, así que decidió irse a refugiar a Europa. Chaplin decidió no volver jamás y se instaló en Suiza. Seguiría trabajando en Londres. Se estrenó en 1952 Limelight, recordando sus días de cómico ambulante. Y 2 años más tarde recibió el Premio Internacional de la Paz. En 1964, publicó en Londres su autobiografía, Historia de mi vida. Chaplin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. En 1972, aceptó un breve retorno triunfal a Hollywood, limando asperezas con los Estados Unidos, donde la Academia lo premió con un Oscar por su gran trayectoria como actor, donde Chaplin se presentó y recibió aplausos y una ovación que duró 12 minutos. Finalmente Charles Chaplin murió a los 88 años, el día de Navidad de 1977. Dejaba un total de 79 películas filmadas en más de 50 años de actividad como actor y director. En la actualidad, es considerado una de las figuras del espectáculo más representativas del cine mudo y un ícono del humorismo. Esta ha sido la historia del carismático actor que después de más de un siglo de sus mejores momentos, aún sigue estando presente.